Pueden tomar asiento. Gracias, chicos. Bueno, buen día. Bueno, vayan, los chicos pueden ir a la iglesia de niños. Qué bueno que está la iglesia repleta, me encanta. Bueno, ¿y qué ven de distinto hoy? Alguno por ahí no se dio cuenta, pero ¿qué hay de lindo? La pantalla, qué top. Un aplauso para los recursos del Señor. Bueno, esto es provisión de Dios, así que estamos agradecidos. Justo me tocó a mí inaugurar la temporada de las pantallas, así que yo le pedí al coso ¿cómo se llama? ChatGPT, inteligencia artificial, que me resuma todas estas hojas para que aparezcan en la pantalla. Y bueno, no lo chequeé todavía, así que voy a confiar que salga bien. Igual yo voy a decir todo esto, pero bueno, está resumido. El ChatGPT me resumió 4 hojas completas en 5 diapositivas. No sé cómo voy a hacer para acordarme, pero había que ponerlo en la pantalla. No me hizo un PowerPoint muy elaborado porque yo no le puse la información, porque hay que decirle todo al coso de la inteligencia artificial. Claro, no es tan inteligente como yo. No, mentira. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Y hoy vamos a hablar de un tema que estamos tocando en las mesas de discipulado los miércoles, así que este mensaje no es una prédica, es como una reflexión que fue saliendo de lo que vamos charlando, ¿sí? Todavía están a tiempo de unirse a los discipulados porque son muy ricos. Es el caminar de la vida cristiana compartido con los hermanos, en apoyo, en sostén. Y bueno, este tema salió de eso, ¿no? Que estamos hablando de la gracia y para entender la gracia, la importancia de creer correctamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso y cómo eso se traduce a veces, estuvimos viendo en las lecciones que estuvimos leyendo, cómo el enemigo ha querido también distorsionar lo que conocemos sobre la palabra, sobre Dios durante años. Hemos, capaz no todos, pero algunos versículos muy conocidos fueron tergiversados, ¿sí? Y nos estábamos, algunos, no todos, perdiendo de muchas bendiciones de Dios por no creer correctamente, ¿sí? Porque nos hacemos nuestras propias creamos nuestras propias creencias y creemos que eso a veces es lo que el Señor quiere y muchas veces hemos sido engañados, dice un meme, pero bueno, no lo traje. Bueno, así que vamos a hablar de la verdadera imagen de Dios en nuestra vida. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando pensamos en algo, o así es como funciona nuestra mente, nos hacemos un concepto, una imagen de todas las cosas, ¿sí? Como hablábamos la vez pasada de cómo aparecen pensamientos automáticos en nuestra mente, de todo lo que nosotros conocemos y pensamos, nos armamos una imagen en nuestra mente, ¿sí? Y capaz que no nos pusimos a pensar tanto en esto, pero todos tenemos una imagen de Dios en nuestra mente. No necesariamente una imagen como con una cara, pero sí creencias, cosas que conocemos de Dios, que escuchamos, y cosas que fueron instalándose en nuestro corazón y en nuestra mente por las vivencias que fuimos teniendo, ¿sí? Entonces yo cuando era chiquita que no conocía verdaderamente a Dios, tenía una imagen, por ejemplo, la típica de Dios, cómo se lo imaginan o cómo a veces es representado Dios en las películas, cómo se lo imagina alguno. Yo lo imaginaba con así viejito, con barba, o una mano grande saliendo así del cielo, porque nadie conoce el rostro de Dios Padre, ¿no? O, claro, como ahora vamos a ver de eso. ¿Alguno lo imaginó de otra manera? Bueno, capaz que tuvieron más lindas imágenes, ¿no? Ahora vamos a ver.
O bueno, solamente tenemos así como referencias de cómo haya sido Jesús, porque no hay fotos de esa época. Tenemos un montón de personificaciones de Jesús en las películas, en las series, pero la realidad es que no sabemos bien cómo fue. Podemos imaginar más o menos que por el pueblo del que provenía, tendría algunos rasgos característicos. Yo no creo que haya sido como el de las películas viejas, ese Jesús rubio, de ojos azules, que era perfecto. Bueno, cuando yo era chica circulaba una película muy vieja, o a Moisés como era Charlton Heston en una película re vieja que se llama Los 10 Mandamientos, pero no sabemos si eso era así. Pero bueno, a veces lo visual nos ayuda a imaginarnos alguna cuestión, ¿sí? No sabemos bien cómo haya sido o cómo sea, pero todos tenemos alguna imagen de cómo es Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ahí no se lo pusieron a pensar, pero hoy vamos a hablar un poco de eso. Y a veces también nos pasa que podemos estar toda la vida teniendo una imagen y un concepto distorsionado de quién es Dios, ¿no? Conocemos o vamos conociendo lo que dice la palabra sobre Dios, sobre los atributos de Dios, y esa es la verdadera imagen, ¿no? Lo que refleja la palabra, lo que es Jesús en nosotros, lo que nos dice el Espíritu Santo. Pero a veces eso se puede distorsionar, ¿no? Entonces, el Dios verdadero, el Dios vivo que está en la palabra, a veces se nos distorsiona, ¿sí? Por nuestras creencias. Y vamos a ver eso, a ver si me voy a apoyar un poco en el coso este, ¿cómo se llama? En el PowerPoint. Hay que esperar porque tarda un poco en cargarse. Así que yo mientras les voy contando esto de acá. Y muchas veces pasa, yo una vez cuando fui por primera vez por primera vez no, porque creo que hago terapia hace muchos años, pero bueno, una vez fui a un psicólogo cristiano, el primer psicólogo cristiano que yo consulté, y él me dijo, cuando me escuchó toda la hora y terminó de escucharme, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Que vos que tenés otro Dios distinto, me dice, vos tenés un Dios que creaste en tu mente. Y yo me quedé helada, le digo, ¿cómo un Dios que yo creé? Sí, un Dios que vos creaste a medida tuya de las cosas que te pasaron, porque yo tenía unas creencias erróneas, una imagen muy negativa de Dios, sin querer, era lo que yo había vivido, aprendido. Yo me crié en otra iglesia de la religión católica, entonces yo creía en un Dios, por ejemplo, castigador, que si vos fallabas, te quitaba su amor o te castigaba, ¿sí? Entonces, pero eso también no es digamos, de la iglesia católica solamente. Podemos tener esa imagen distorsionada en cualquier iglesia, ¿sí? Si aprendimos mal, si no creemos correctamente. Vos avísame, Eli, entonces, a veces nos relacionamos con una imagen irreal de Dios, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra historia, con lo que aprendimos, con lo que nos pasó, ¿sí? Por eso, hoy vamos a tomar conciencia de diferentes imágenes que tal vez hoy conservamos sin darnos cuenta inconscientemente y que nos desvían de la verdad, ¿sí? De la verdad, ¿quién es? Cristo. ¿Sabemos? Ahí volvió. Ah, ahí está. Bueno, ahí vamos a hablar. Bueno, me voy a correr a ver cómo me pongo para poder ver la pantalla así. Hoy vamos a hablar de la verdadera imagen de Dios, ¿sí? Y ahí yo encontré, no es la verdadera imagen de Dios, es una representación. Pero ¿qué ven ahí? Espera que vemos el dibujo. ¿Qué pueden interpretar del dibujo? Claro. El que maneja, ¿quién sería? El padre. Bueno, no sé si el padre es así, claramente no debe ser así. Es una representación, ¿no? Y que a través de su hijo, Jesús, ¿sí? que hizo su sacrificio y redimió a la humanidad, bueno, a través de eso está como acarreando, ¿no? Es como una grúa que vino a salvar al mundo, a salvarnos a nosotros, ¿sí? Entonces es una representación. Yo puse la verdadera imagen de Dios, pero no es tal cual, es, bueno, entender el mensaje correcto, ¿sí? Bueno, y ahí sí, arrancamos
con el resumen de todo esto que hablé. Y bueno, nosotros cuando se nos viene la palabra Dios o Jesús, no necesariamente a veces se nos vienen las creencias correctas, ¿sí? A veces tenemos una imagen distorsionada, como decíamos, ¿sí? ¿Por qué? Y muchas veces por nuestras situaciones, porque el pecado nos distorsiona, nos aleja, nos confunden las cosas del mundo, y muchas veces empezamos a creer en un Dios que no es el Dios real, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Sí? Sí. Siguiente. Ahí está. Bueno, ahí esto ya lo dije, dice el Dios vivo y verdadero no es hecho a medida de cada uno, ¿sí? Sino hay un montón de dioses, como el Dios que tiene armado cada uno en la cabeza, pero sabemos que no, que hay un solo y único Dios. Entonces, como dije, tenemos una imagen irreal de Dios basado en estados internos, historias o cuestiones psicológicas que ahora vamos a ver. Y reconocer estas imágenes abre la puerta a nuestra verdadera conversión, ¿sí? Creer correctamente. Siguiente. Bueno, esto ya lo dije. Y dije que bueno, la palabra Dios puede esconder una imagen deformada, recortada, a semejanza de nosotros, o sea, del hombre y la mujer, empobrecido por el pecado, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto me sirvió mucho sacarlo de un librito muy chiquitito, pero que tenía ejemplos muy buenos de cómo a veces podemos usar la imagen de Dios de forma distorsionada. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando usamos el nombre de Dios o clamamos a Dios como si fuera un amuleto, ¿sí? Como que nos va a sacar de una situación. Solamente cuando nos relacionamos con Dios para cubrir una necesidad, o el Dios castigador, que era la imagen que yo tenía en mi mente. Siguiente. Bueno, y vamos a ver cada una de estas, ya las nombré, ¿sí? Dios amuleto, el Dios que cubre necesidades, el Dios castigador, el Dios que se enoja, el Dios solo como proveedor, el Dios que abandona. ¿Qué otras imágenes distorsionadas se le vienen de lo que podrían o pensaron equivocadamente sobre Dios que yo no haya puesto acá? ¿Se les ocurre? Un Dios injusto. ¿Qué más? Que está siempre enojado. Bueno, ahí está, sí, Dios que se enoja. Y ahora yo agregaría el Dios ChatGPT porque todos le están preguntando. En vez de a la palabra, le preguntan cosas a la inteligencia artificial y se está convirtiendo en un Dios, ¿sí? Así que bueno, yo lo usé, pero confío en Dios. Bueno, ahí tenemos el Dios como amuleto, ¿sí? Que sirve para evitar la mala suerte y no para la salvación, ¿sí? Ahí yo puse, pero, a ver, para atrás. Ahí yo puse un rosario. ¿Por qué? Porque justo encontré en Mercado Libre que te venden el rosario de el Papa, o el rosario que trajeron de Tierra Santa, o el rosario que hace milagros y no sé qué, y eso obviamente es un engaño del enemigo, ¿sí? Dios no está en un objeto, ¿sí? Entonces, a veces, yo me acuerdo cuando malentendía todas estas cuestiones, que estaba en la facultad, tenía que dar un examen muy difícil, pero muy difícil, y me fue mal. Bueno, no me fue mal, aprobé, pero para mí era que yo me saqué un 4 y para mí era como, no, ¿cómo me voy a sacar un 4? Yo me quería sacar más nota. Había aprobado, pero ¿qué me pasó? Yo llevaba como amuleto siempre una cruz, ¿no? Entonces ¿está mal tener una cruz? No, siempre y cuando yo no le dé el poder a la cruz, ¿no? Entonces yo cuando tenía un examen en ese momento me agarraba de la cruz y hacía como un ritual de darle besitos a la cruz y hacía como un rezo ahí raro. Y justo, ay, no sé qué pasó, bueno, no importa. Entonces, ¿qué pasó ese día? Y ahí se me distorsionó todo. Justo se me rompe la cruz y se me cae la cruz al piso y se me rompe. Dije yo, y yo dije, me abandonó. Y entonces, ¿qué pasó? Yo, ¿qué relacioné ahí? Que me fue mal en el examen, ¿por qué? Porque se me rompió la cruz y como que Dios me había abandonado, ¿no?
Y justo ese día yo tenía una reunión en la iglesia de jóvenes, en la otra iglesia, y yo estaba como re mala onda. Entonces me dice, ¿qué te pasa, Silvina? No, que Dios me abandonó. No saben lo que me pasó. Yo estaba en el examen, le pedí a Dios que me ayudara, se me rompe la cruz, me fue mal en el examen, estoy re enojada porque Dios me abandonó. Bueno, todo distorsionado, ¿se dan cuenta? Y esa era la imagen que yo tenía de Dios, ¿no? Un Dios que estaba en el crucifijo y que justo había sido como una señal de abandono, ¿no? Porque Dios para mí en ese momento, yo no me daba cuenta, pero era ¿qué? Un amuleto, ¿sí? Entonces, esto lo vemos muchísimo, ¿sí? En la gente que clama por protección o se pone la cintita o tiene una imagen o lo que fuera, lo vemos muy comúnmente, pero no es cosa solo de las personas del mundo. Nosotros también podemos a veces usar a Dios como un amuleto de buena suerte o lo que sea, y dice, sirve para evitar la mala suerte y no para la salvación. Mal entendido esto, es como que Dios sirve a mi propósito, ¿sí? Y tenemos un versículo muy conocido que habla de otra cosa, pero tiene que ver con esto, porque es cuando estos amuletos se convierten en ídolos, ¿sí? Como me pasaba a mí, como puede ser en la antigüedad, que eran los Baales, los dioses paganos, ¿no? Y Dios es muy claro con lo que dice sobre la idolatría, y dice, lo voy a buscar acá, porque no sé si va a aparecer ahí. Bueno. Dice, ay, no puedo abrir esto. Dice en Éxodo 20, del 4 al 6, dice, hablando de la idolatría, ¿no? Bueno, lo leo del principio, porque Dios estaba dando instrucciones al pueblo de Israel, ¿no? Entonces Dios declara, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Acá estaba hablando claramente de la idolatría, ¿no? De lo que pasaba con el pueblo de Israel, que como venía de estar de la esclavitud de Egipto, y en Egipto que había un montón de otras deidades, ¿no? Y el Señor es muy claro con esto, de que no se postren ni adoren a otros dioses, a los Baales, a los dioses que había en ese momento y que siguen existiendo con otros nombres, pero están esos demonios. Y el Señor le dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, ¿sí? En las traducciones de Reina Valera dice, no te harás ninguna falsa imagen, ¿no? Si bien está hablando de la idolatría concretamente, ¿no? Porque adoraban a imágenes, a estatuas, podríamos pensar que esas imágenes distorsionadas de Dios que pudimos ir construyendo también ocuparían ese lugar, ¿sí? Como si fuera un ídolo. Y Dios nos advierte de esto, ¿sí? Aún estando en la iglesia y leyendo y conociendo, sin querer podemos estar creyendo en cosas equivocadas, ¿sí? Entonces esta mañana el Espíritu Santo nos va a traer luz sobre esas cuestiones, ¿sí? Y tenemos también, ahí estaba el versículo, ¿sí? Entonces lo podemos pensar como que aplicaría para estas falsas imágenes que construimos de Dios, ¿sí? Ahora volvemos a la diapo. Está queriendo. Bueno, después tenemos el Dios que cubre, bueno, en realidad por ahí está distinto en el orden, ahora voy. El Dios que cubre, o sea, al que solo clamo cuando tengo una necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano en sí mismo es necesitado, ¿sí? Todo el tiempo estamos necesitando cosas. ¿Pero por qué? Porque en realidad fuimos diseñados como si fuera un lugar que solo puede llenar ¿quién? Dios, obviamente, nuestro creador. Solo puede llenarlo Él. Entonces el hombre
si no llena este vacío con el verdadero Dios, se la pasa buscando cosas para sentirse lleno, ¿no es cierto? Entonces, también puede pasar que, bueno, que la gente recurra a Dios cuando necesita algo, porque también Jesús nos enseña a pedir lo que necesitamos, pero puede pasar que la gente solo se acerque a Dios o que yo solo me acerque a Dios cuando estoy en dificultades o cuando me falta algo, ¿sí? Ahí fíjate si la siguiente... no, bueno, está en distinto orden. Pero bueno, vamos con el Dios castigador, entonces, para no complicarle. Sí, pero está desordenado. Bueno, ahora volvemos con el Dios que cubre necesidades y vamos de vuelta al Dios castigador, ¿sí? Que es cuando vivimos con miedo a que si fallamos nos quedamos fuera de su amor, de la gracia, que nos va a ir mal, ¿sí? Y entonces nos relacionamos con Dios porque nos conviene, porque si no nos va a ir mal, ¿sí? Le tenemos miedo a Dios, ¿no? Y ahí hay un meme que dice, soy pecador, venga el castigo, dice, ¿no? Como que justo el otro día leíamos en la lección que estábamos viendo que lo que regía en la ley, que era que el pecado de los padres pasaban a los hijos, ¿no? Entonces yo podía vivir una maldición, una enfermedad porque mis padres habían pecado, ¿sí? Pero en el pacto nuevo de la gracia, después del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué pasa? No importa que no hicieron el discipulado. ¿Qué creen que pasa? No corre más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ya tomó nuestro lugar en la cruz y cargó con el castigo que merecíamos nosotros, ¿sí? Por estar separados de Dios. Y todo ese castigo lo tomó Jesús en su cuerpo. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, para que su sangre me redima y yo no tenga que pagar esa deuda impagable, ¿no? Porque nadie podría pagar eso, cubrir esa falta, ¿sí? Entonces, es incorrecta, por supuesto, esta imagen de que Dios nos castiga cuando fallamos. En todo caso, a veces lo que nos alcanza son las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Si yo hago algo que Dios no quiere, Dios me perdona, ya me cubrió, me limpió, pero, no sé, si yo robé, probablemente haya una consecuencia de esa mala acción, obviamente, pero no es un castigo de Dios, ¿sí? Es la consecuencia de mi accionar, ¿sí? Y muchas veces, cuando algo nos va mal, sentimos que Dios nos está castigando, porque también eso fue mal aprendido, ¿sí? ¿Vieron esa frase cuando le está yendo mal a alguien o alguien se enferma y algo habrá hecho? ¿No es cierto? O está pagando por alguna cuestión, ¿sí? Es una frase que es muy común, que la hemos escuchado y muchas veces la hemos creído, ¿sí? Por eso la importancia de creer correctamente, ¿no? Está como esta visión de un Dios duro que dice, Dios te va a castigar. Y yo de chiquita escuchaba esto, no te portes mal porque Dios te va a castigar. ¿Alguno más lo había escuchado? O Dios te está mirando, es el ojo que todo lo ve, y cuidado porque Dios te mira. Nosotros a veces le decimos a Isabela, pero tenemos que revisar si eso no va a generar una imagen distorsionada, que es, Jesús está sabiendo cuando no nos quiere decir algo. Mirá que a Jesús no le gusta eso, ¿viste? Ya es como que está bien, pero no tan bien, ¿sí? Porque le puede crear una imagen distorsionada que Dios la está mirando para juzgarla. Y eso, en vez de acercarla a Dios, podría generarle miedo, ¿sí? Otra imagen que a veces se distorsionaba en mi vida era que si yo le entregaba toda mi vida a Dios, Dios me iba a sacar algo. Porque dice, no, porque cuando entregas la vida a Dios siempre algo te pasa, ¿no? Entonces era una creencia y yo creía, digo, bueno, pero si yo entrego toda mi vida, por ahí se le ocurre, no sé, que se muera alguien, ¿no? Entonces yo decía... Y tenía miedo, era tremendo. Fíjense los años que sufrí, re víctima, pero digo, creyendo incorrectamente me perdí un montón de bendiciones, ¿sí? Vamos a la siguiente.
Bueno, ahí está. El Dios que cubre necesidades. ¿Sí? Esto que yo les decía, me relaciono con Dios solo cuando necesito algo. Como a veces dice Dante, dice que todos nos volvemos creyentes cuando el avión se está por caer. ¿Sí? Porque ahí hasta el que no creyó nunca o el más ateo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a pedirle a Dios, por favor, te juro que me voy a portar bien. Y le pide a Dios zafar. O cuando alguien está en el hospital y tenemos un familiar enfermo o toda la gente que está ahí, ¿qué hace? Empieza a rezar, algo que por ahí rechazó toda la vida, en ese momento está más abierto, por eso también es un lugar donde tenemos que estar, ¿sí? Porque ahí el corazón de las personas endurecido se ablanda, ¿sí? Por la circunstancia. Pero bueno, usamos a Dios y usan a Dios solo como un Dios proveedor, ¿no? Como esto dice, una relación útil. ¿Para quién? Para nosotros, ¿sí? Y solo pedimos cosas pasajeras. Y acá tenemos la otra imagen del Dios, por ejemplo, cuando yo me sentía abandonada en el examen, cuando se me rompió la cruz. Y acá miren esta foto me encantó porque como que representa el abandono. No sabía cómo representarlo. Y apareció la foto de cuando alguno de ustedes dejó a un perro, porque ese es el auto, no se ve la patente, pero seguro. Es el auto de alguno de ustedes, no sé, a ver, no distingo, pero alguno lo habrá hecho, yo sé que sí. Bueno, o de mudarse de casa y que, ¡ay, quedó el perro! Ahí, y no se lo llevaron. Bueno, re triste, ¿no? Ahí el golden, no sé, el labrador, no sé qué es, abandonado, ¿no? Es horrible, ¿eh? Pasa, lamentablemente. Y entonces tenemos miedo de que Dios nos deje. Acá tenemos un tema porque justo lo del abandono, está hablando la pastora que hay unos gatos en su casa que nacieron porque los envió Dios. Porque, ¿quién los creó? ¿Y quién mandó la gata a su casa? Dios. Y los trajo Pablo que... No los trajo Pablo. Le empezó a dar de comer una gata preciosísima que hay en su casa. Y Pablo se fue. Se tomó el avión y se fue. ¿Y qué pasó? Quedó la gatita preciosa en la casa de la pastora. ¿Y qué pasó? Supuestamente era estéril. Estuvo 2 años estéril. Era célibe. Y la pastora le dijo, si yo estoy sola, vos también. Entonces, bueno, no sé. Esto edítenlo, ¿eh? Bueno, entonces, bueno, y de repente, miren lo que pasó. Ni siquiera porque la gata se había fajado toda para que no se le viera la panza. Y un día, el 2 de abril, un feriado, Isabela estaba jugando, es una historia, estaba jugando en el parque y por detrás, debajo de unos arbustos, Isabela dice, Vela, hay unos gatitos. No, Isabela, le digo, no flasheé, ¿cómo va a haber gatitos? Entonces yo me agacho, como pude, le metieron el perro, no el gato. Me agacho y le grito, Delia, hay 2 pibes. O sea, 2 gatitos. Y bueno, y ahora Delia quiere ir y hacer esto. Y ha declarado que me los voy a llevar yo. Que encantada de la vida, pero no todo es fácil en la vida. Porque el pastor odia a los gatos. Y yo los amo. ¿Y quién va a ganar? No sé. Porque ya hay fotos de los gatos arriba del pecho del pastor, así que al que no le gustan los gatos va a terminar durmiendo con... Y si no, están en adopción. Levante la mano quien quiere. Hay un nene y una nena. Isa le puso Kiki locura. Bueno, volvamos a la prédica. No tiene nada que ver, chicos.
Bueno, pero ella me trajo el tema. Bueno, entonces no los va a abandonar. Porque Dios no nos abandona a nosotros y ella tampoco va a abandonar lo que Dios le mandó a su casa. Bueno. Bueno, nada, un chascarrillo. Bueno, seguimos. Entonces podemos tener esta imagen, ¿no? Y el Dios que se enoja, ¿sí? Miedo a que Dios, lo mismo, ¿no? Derivado de lo del castigo, el Dios verdugo, el Dios que se enoja, ¿sí? Hay gente que tiene esa distorsión, ¿no? Esa imagen como que Dios siempre está enojado, ¿sí? Como que hagan lo que hagan, Dios los desaprueba, está siempre enojado, no son dignos, ¿sí? Y somos dignos de entrar a su presencia y gozar de sus bendiciones porque Jesucristo hizo su sacrificio en la cruz, ¿sí? Así que Dios ya no está enojado con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús y como siempre decimos, cuando Dios Padre nos mira, no ve nuestras miserias, no ve nuestros pecados, ve a Jesús que tomó el lugar, ¿sí? Así que esta imagen de un Dios que se enoja, que está enojado con el mundo y por eso hay guerras y enfermedades y castigos, es una imagen distorsionada, ¿sí? Y bueno, vamos a ver de qué se componen esas imágenes, que algo ya adelanté. Nosotros conocemos cosas teóricas de Dios, ¿sí? Todos hemos escuchado que Dios es amor, que Dios es misericordia, que es gracia. Eso es lo que conocemos del Dios, de Dios como de sus atributos, de su naturaleza. Todos escuchamos de eso, pero si bien lo hemos aprendido, hay otro tipo de imagen que está atravesada por cuestiones psicológicas y emocionales, ¿sí? Y hay un psicólogo pastor que habla de la imagen psicoafectiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que se formó en nuestra historia emocional, basado en nuestras experiencias diarias y sentimientos. Por ejemplo, creer en la misericordia, pero a veces sentir que Dios no me va a perdonar un pecado, que me mandé una muy fea y ya no, esto Dios no me lo va a perdonar, ¿sí? Una paciente hace un tiempo me decía que había hecho un aborto hace algunos años y que sentía que eso Dios no se lo podía perdonar, ¿no? Cuando ella conoce la verdad de Dios, ella se arrepiente, pero le quedó grabado que Dios, eso era algo demasiado terrible que Dios no la podía limpiar de eso, ¿no? Y entonces estuvo años sintiéndose condenada por esta imagen de un Dios que no iba a tener misericordia con ella, o que Dios, es muy común eso, que Dios sane a otros o bendiga a otros y no a nosotros, ¿sí? Podemos saber que Dios tiene el poder para hacer lo que quiera, pero creer que con nosotros no. Y eso es una imagen distorsionada, es una imagen psicoafectiva, porque en lo teórico yo puedo reconocer eso, pero después en mi interior creo que a mí no me va a pasar. ¿Les pasó alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, seguimos. Mientras el concepto de Dios es más teórico, la imagen de Dios es emocional, interna y en parte inconsciente, porque justamente estamos hablando de esto hoy porque a veces no somos conscientes de esas creencias distorsionadas, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos bíblicos de cómo, aunque sabemos cómo es Dios, cuando nos pasa algo se nos distorsiona, ¿sí? O nos atraviesa lo emocional. Entonces vemos, por ejemplo, David en los Salmos, el rey David, dice, por ejemplo, en el Salmo 9.1, te daré gracias, Señor, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas, está mal escrito, contaré todas tus maravillosas obras. Pero más adelante, en el Salmo 10, dice, ¿por qué, Señor, te quedas lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Es el mismo David con el mismo Dios. ¿Qué le pasó? Cambiaron sus circunstancias. Entonces, en el Salmo anterior estaba diciendo, yo voy a contarle a todo el mundo de tus maravillosas obras, ¿sí? Como cuando algo nos sale súper bien y queremos ir y hablarle a todos de lo que hizo Jesús en nuestra vida. Pero cuando nos toca pasar algo que nos duele, ¿qué nos pasa después? Decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué estás tan lejos? Parece que no, hay momentos en que podemos sentir que el cielo se cerró y que ninguna de nuestras oraciones
las escucha Dios. ¿Les pasó alguna vez? El otro día, cuento una anécdota muy cortita, el viernes, yo estaba trabajando a la mañana, Isabela estaba en la escuela, perdón, antes la había llevado yo a la escuela, usualmente la lleva David, porque a mí me cuesta levantarme, entre que me cambio, me peino, bueno, David es más rápido, sabe dónde estacionar, entonces va siempre. Pero ese día tenía que ir yo a llevarla y la llevé y íbamos orando en el camino. Señor, guardala de todo mal, te entregamos este día, guardala de esto, del otro. Y al rato me llaman, bueno, hubo todo un tema ahí porque yo no escuché el teléfono, tuvieron que venir a avisarme a mi casa que Isabela se había caído. Connie tuvo que venir, vecina. La llamaron a ella, que yo la puse, no le avisé que la puse como contacto que podía retirar a mi hija. Pero bueno, le dijeron, ¿vos sos la tía Isabela? ¿Qué? Dijo ella. Sí, después dijo, bueno, se hizo cargo. Y yo no le avisé. Bueno. Y bueno, vino Connie a buscarme y me dice, te están llamando porque Isabela se cayó y le sangra la nariz y llamaron a MK, me dijo. Y yo estaba atendiendo a una paciente muy querida y me tuve que ir corriendo. Pobre la paciente, le pido perdón. Y me fui corriendo a buscarla. Y en el camino, ¿qué pensé? No la llevo más yo, porque encima que oré, que la lleve siempre David, que ora mejor. Porque yo dije, yo oré, guardala de todo mal, que no le pase nada y me llaman al rato. Y todos podemos pensar a veces que por ahí oramos una cosa y pasa lo que tiene que pasar, que está en control de Dios igual, ¿sí? Pero en ese momento yo dije, ay, menos mal que oré. Entonces, es una imagen distorsionada de cómo actúa Dios, ¿sí? Yo me lo tomé como un chiste, pero en realidad, si me quedaba fijada en eso, es una distorsión, ¿sí? Entonces vemos que a David le pasaba lo mismo, que en ciertos momentos Dios era excelente, lo mejor, y en otros momentos, ¿por qué te quedás lejos? ¿Por qué te escondés de mí? ¿Sí? Y después en otro salmo dice, en el Señor me refugio, ¿sí? No como iba y venía de acuerdo a sus emociones, a las circunstancias que lo rodeaban. Él conocía igual, era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto quiere decir que a nosotros también nos puede pasar, ¿sí? A través de nuestras circunstancias se nos distorsione o pensemos algunas cosas, pero David siempre volvía a Dios, ¿no? El otro día lo vimos, ¿no? Pero cuando entré al santuario, y ahí es donde uno realmente se da cuenta de la verdad, cuando uno entra en la presencia de Dios. Bueno, me voy a apurar. Entonces, factores que moldean nuestra imagen de Dios, yo lo dije, nuestra historia de infancia temprana, nuestro grupo social, la gente con las cuales nos relacionamos en nuestra historia, en la escuela, en la familia, van moldeando nuestra imagen interna de Dios. La cultura, esto de lo que se dice de Dios en la sociedad, en la cultura, en los medios, ¿sí? Y también a veces es una proyección de nuestra personalidad. Si yo soy muy negativa y me va mal o estoy deprimida, probablemente vea a Dios de esa misma manera, ¿sí? También se forma esta imagen de las influencias religiosas, como dije, y de las experiencias vividas. Muchas veces, como les dije recién, esta imagen refleja nuestra personalidad distorsionada. Por ejemplo, las personas optimistas ven a Dios como una fuerza positiva. Personas con pensamientos negativos tienden a percibir a Dios como castigador, lo que puede afectar su autoestima y estado emocional. Si ustedes hablan con alguien que está sufriendo, que no es creyente, o también con algún creyente, seguro les va a decir, no, pero Dios conmigo no es bueno, Dios es esto, Dios no me quiere, Dios tal cosa, ¿no? Todas una proyección hacia Dios de lo que a la persona le pasa en realidad, ¿sí? Si no son buenos, Dios tampoco lo es, ¿sí? Seguimos, esto ya lo dije, que es los factores que influyen en la imagen de Dios. Y bueno, esto también, que la infancia, nuestros cuidadores, para volver igual un poquito atrás, la infancia, los cuidadores influyen en cómo percibimos a Dios. Es muy común que a veces nos cueste relacionarnos con la imagen de Dios Padre si en nuestra historia, en nuestra infancia natural, tuvimos un papá ausente, abusador, que nos abandonó, negligente, o una madre negligente, si nuestros cuidadores fallaron en sus funciones,
a veces eso lo trasladamos a la figura de Dios, ¿no? Entonces nos cuesta relacionarnos por ahí con Jesús, nos es más fácil, pero con la imagen de Dios Padre puede a veces costarnos por nuestra historia, ¿sí? Por cómo nuestros cuidadores, los padres o quienes hayan estado, fueron moldeándonos, ¿sí? Y experiencias traumáticas pueden generar también una imagen distante o castigadora. Relaciones estables favorecen una visión más amorosa y constante. Cuando nosotros entramos a la familia de la fe, Dios nos rodea de personas que nos van a ayudar en el caminar cristiano, ¿sí? Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros hermanos en los que confiamos. Y también hay de lo otro, ¿no? Puede haber imágenes negativas como en toda familia. Pero Dios muchas veces nos restaura y nos sana en relación, aun cuando nos enojemos con algún hermano, un hermano nos falle, porque los hermanos te van a fallar, el pastor va a fallarte, todos te vamos a fallar, pero el único que no falla es Dios. Pero aún así, Dios no te moldea aislado, te moldea en relación, porque Dios es un Dios de relación. Dios Padre se relaciona con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, ¿sí? Los tres en uno crearon todo, ¿sí? Entonces, Dios en la familia de la fe, en la iglesia, te va a acompañar y te va a sanar. Aunque a veces te sientas solo adentro de la iglesia. Y si te pasa eso, no te lo quedes guardado. Si te lastimaron, si sentís eso, hay que sanarlo. ¿Ven? Entonces, Dios quiere sanar nuestra historia, nuestras imágenes equivocadas, porque quiere que tengamos la verdadera imagen de Dios, que es a través de nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Con nuestra relación con Jesús, ¿sí? Vamos a la última. La imagen que tenemos de Dios influye en nuestra relación con Él. Es importante entonces clarificar y sanar estas percepciones para vivir una fe auténtica y transformadora. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos, si vos, a pesar de que conozcas los conceptos teóricos, lo que dice la palabra sobre Dios, eso se tiene que hacer una realidad en nuestra vida, ¿sí? Yo tengo que creer correctamente, tengo que caminar en todo lo que sé de la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que me ve como a su hijo, como a su hija, que me ve como un tesoro, que siempre me cubre, que gobierna sobre mi vida, que está en control. ¿Qué más? Que me da paz, que me guarda, que todo lo convierte en algo para bien, aunque no entendamos, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que no me rechaza, que me acepta de entrada, que ya no tengo que hacer nada para que Él me ame porque Él me amó primero, ¿sí? Y eso, la imagen correcta, verdadera de Dios, es a través de una relación con Él, ¿sí? Una relación con el Espíritu Santo. Él nos va transformando, restaurando, para que podamos creer correctamente. Y esta mañana vamos a pedirle al Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos muestre cuáles son esas imágenes distorsionadas que tuvimos o que tenemos todavía en nuestra mente, porque las vamos a entregar, ¿sí? Como esos ídolos, como esos baales, que hay que prenderlos fuego, ¿sí? Así que le vamos a pedir al fuego del Espíritu Santo que queme esos baales, esas imágenes, ¿sí? Vamos a orar. Si quieren subir los chicos de la alabanza, perdón. Vamos a tomarte un minutito y recordá qué imágenes o tuviste o tenés. Porque en esta mañana vamos a hacer lo que dice Éxodo 20, que dice que no tenemos que adorar esas falsas imágenes, ¿sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, solo para no distraernos. Se puede orar con los ojos abiertos, pero para no distraernos. Y vamos a orar. Señor, en esta mañana vos nos hablaste, Señor, que solo queden tus palabras. Gracias, Señor, porque nos traes luz de todo el tiempo en que no hemos creído correctamente. Señor, nosotros
queremos caminar en tu verdad. Tu verdad sos vos, Jesús. Sos el único camino, la verdad y la vida, dice tu palabra. Señor, que el conocimiento de tu presencia no sea algo teórico, sino que nosotros podamos experimentar que vos sos real. Señor, que nos escogiste, nos sacaste de una historia. Vos conocés las circunstancias de cada uno, cómo nos afectó el dolor, el trauma, el abandono, la pérdida, Señor, los duelos, las enfermedades que nos rodearon, que nos atravesaron, y que eso nos posicionó de forma incorrecta en la fe. Nosotros queremos caminar en esa fe verdadera que solo viene de una relación con vos, Jesús. Señor, queremos sentirte real en nuestra vida. Vos sos real. Y estamos acá porque vos hiciste tu sacrificio en la cruz, nos redimiste y nos posicionaste como hijos tuyos. Tenemos una nueva identidad. Señor, nosotros queremos tener tu mente, la mente de Jesús. Esa mente que piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que vos pensás de nosotros, Señor. Y ahora en esta mañana renunciamos a todas las imágenes distorsionadas en las que creímos o que tuvimos, esas imágenes de que nos abandonás, que nos castigás, que no nos amás, que no nos bendecís, que tuvimos mala suerte, que nuestra vida no te agrada. Todo el dolor que han cargado esas imágenes, todo el rechazo que atravesaban esas imágenes. Señor, te pedimos que te las lleves, que el fuego de tu Espíritu Santo pueda quemar esas imágenes. Que ahora tu presencia poderosa nos traiga tu paz, tu alivio. Señor, te lo rogamos. Vos haces como querés, haces tu voluntad. Nosotros te rogamos que sanes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria, Señor, de estas falsas imágenes, y que venga la imagen del Dios verdadero, ese Dios que me ama, que de tal manera nos amó que envió a su único Hijo para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, porque esa es la creencia correcta, y nosotros queremos caminar sin distorsiones. Queremos caminar en tu palabra, caminar en tu verdad. Vos sos la verdad, vos sos la gracia, Jesús. Queremos renunciar incluso a las creencias que tenemos de nosotros mismos, a las creencias distorsionadas que son como argumentos que se oponen a tu verdad, de lo que vos ves en nosotros y crees de nosotros. Renunciamos a todas esas mentiras del enemigo, a todo lo que el enemigo quiso sellar en nuestra vida. Pero nosotros, cuando te recibimos a vos, Jesús, recibimos ese sello de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Somos tuyos, somos tu propiedad, y vos tenés un futuro de bien para con nosotros. Aun cuando andemos por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Poné tus palabras en nuestro corazón, como dice, Señor, tu palabra, que vos grabás esas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, tenemos todo en vos. No necesitamos nada más, que podamos vivir en esa plenitud. En el nombre de Jesús, renunciamos a esos baales, renunciamos a la idolatría que hicimos de esas creencias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ahora renunciamos a esos baales, a esos pecados que nos tienen atados, a las imágenes distorsionadas. Las prendemos fuego con el fuego de tu Espíritu, Señor. Las incineramos en tu presencia, Señor. Secamos toda
artimaña del enemigo, todo yugo, toda fortaleza mental que te haya atado a un Dios falso. Clamamos que el Dios verdadero reine en nuestra vida, que tu verdad se instale en nuestros corazones, Señor. Te pedimos perdón por haber idolatrado esas imágenes. Te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos y nos volvemos como pueblo al único Dios. Solo a vos te rendimos adoración, Jesús. Se corta ahora todo espíritu de muerte, toda atadura mental que nos haya enfermado, que nos haya distorsionado, que nos haya hecho tomar decisiones equivocadas. En el